Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, la idea ahora es avanzar con etnocentrismo e historia, ¿sí? Un concepto que también está dentro de los que trabajó Claude Lévi-Strauss durante el siglo XX, ¿sí? Analizando las culturas del mundo y de la historia, ¿sí? Él lo que detecta es, digamos, este concepto que, por si no lo saben, lo que quiere decir es la actitud del grupo, raza o sociedad que presupone su superioridad sobre los demás y hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura y los comportamientos de esos otros grupos, razas o sociedades. ¿No? Digamos, etno quiere decir desde mí, ¿no? Desde lo propio, con lo cual, digamos, de mi propia cultura yo juzgo a las culturas diferentes, ¿sí? Eh, y obviamente las que van a tener más problemas van a ser aquellas que se diferencian más de la mía, ¿sí? Eh, Claude Lévi-Strauss lo que primero dice es que eso lo ve como algo que siempre ha sucedido en la historia, ¿sí? Y dice que es también la actitud más antigua que consiste en repudiar las formas culturales que están más alejadas de aquellas con las cuales nos identificamos, ¿no? Y que esto es una cuestión psicológica, ¿no? Que está instalado en cualquiera de nosotros, y entonces, bueno, nos llevamos mejor con aquellas civilizaciones o culturas que tienen prácticas parecidas a la nuestra, ¿sí? Y a medida que se van diferenciando muchísimo, bueno, es cuando deja de agradarme la cultura ajena, ¿no? Uno esto lo ve así, digamos, incluso en el apunte está la referencia a cuando fue el descubrimiento de América, ¿no? Si hoy lo viéramos este tema, realmente descubrimiento, nada, porque obviamente ya los pueblos autóctonos amerindios, ya ellos sabían que estaban desde siempre, ¿sí? Tal vez fue un descubrimiento para la cultura y la sociedad europea, ¿sí? Pero para los amerindios, ellos no necesitaban ser descubiertos, vivían tranquilamente siendo como eran, ¿sí? Pero esto de nosotros los descubrimos, tiene una impostación, sobre todo cuando sabemos que viene con la espada, ¿no? Digamos, va a ser algo violento, ¿no? Que se termina más que de descubrimiento, después se transforma en una conquista eh, con la famosa espada y la cruz, ¿no? Digamos, para someter a los pueblos autóctonos. Evidentemente, esto nos hace ver que, bueno, que no está simpático la forma en que se manejan. De ahí que viene la expresión también de civilizar, ¿no? Digamos, civilizar, ¿qué es? Bueno, decirte yo cómo tenés que vivir vos, ¿sí? Vos no sabes nada, sos un salvaje, sos eh, una persona así con una cultura inferior y por lo tanto yo tengo que enseñarte cómo se debe vivir, ¿no? Como si yo tuviera el parámetro eh, que de alguna manera es el más importante de la humanidad, ¿sí? Bien, con ese mismo espíritu se hicieron todas las conquistas, ¿no? Por eso antes lo vimos también ese tema, desde la cuestión de las razas, pero acá también vemos otra vez a eh, Sarmiento, ¿no? Bartolomé Mitre, Roca, ¿no? Y digamos todos los que de alguna manera representaban a la civilización que escondían, ¿no? En esto de yo te voy a civilizar, una cuestión de dominio, ¿sí? Que tenía que ver con el poder económico, el poder político, social, ¿sí? Cultural, a los que se suponían que eran inferiores. Esto es algo que Levi Strauss ve que ha sucedido a lo largo de toda la historia, ¿no?
Por ejemplo, Alejandro Magno, que nosotros vemos que ha sido alguien muy destacado, ¿no? Que medio mundo antiguo fue conquistado por él, pero que eso es la parte así, de decir, wow, qué prestigioso, ¿no? Lo suyo. Pero tiene un lado oscuro, que es que todos los grupos eh, que eran conquistados, como él representaba a lo que se consideraba que era en el mundo antiguo a sí misma, ¿no? De una actitud etnocentrista, decían nosotros somos los mejores, somos los civilizados, ¿no? El mundo griego, entonces obligaba a que todos tenían que seguir la cultura griega, ¿sí? Y hablar en griego, ¿no? Esto es algo que todos los conquistadores hicieron, ¿no? ¿Y eso por qué? Y porque en realidad era una manera de decir, de tentar poder, ¿no? De hacerle sentir al otro inferior. Lo mismo uno lo puede ver con los persas, ¿no? Otro gran imperio que también fue enorme, ¿sí? Con Ciro a la cabeza, que es el que está acá representado, ¿no? Ciro logra también eh, dominar gran parte del mundo antiguo y también obligaba a seguir la cultura y a escribir en arameo, que era el idioma persa, ¿sí? Con lo cual, de esta forma, lo que demuestra es otra vez, ¿no? Nosotros, nuestra cultura es superior, ¿no? No solamente mi poderío militar, sino también cultural, económico, social, religioso, y por eso me tenés que seguir, tenés que cumplir lo que yo te digo, ¿no? Un ejemplo de estos predominios de estos dos pueblos es el hecho de que la Biblia, tan mentada, ¿no? Que tiene una parte que está escrita en hebreo, pero también hay una parte que está escrita en arameo y en griego, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque al fin y al cabo habían sido los idiomas con los cuales tuvieron que escribir porque no podían hacerlo de otra manera, sino eran asesinados, ¿no? Por esos imperios. De ahí entonces que hay una subestimación sobre lo que es la cultura, ¿sí? Ya sea religiosa, moral, eh, intelectual, ¿sí? Del otro, y creo solamente en lo que tiene que ver conmigo, ¿no? Si está afín a mí, entonces, ¿no? Y hay una predisposición a burlarse, ¿no? Y a someter al otro, ¿no? A hacerle sentir al otro que es inferior. ¿Sí? Y eso es lo que dice que Levi Strauss, que ha pasado a lo largo de toda la historia y que no está bueno, ¿sí? Que eso eh, ha hecho que, por ejemplo, muchos grandes aportes culturales se hayan perdido en la historia. Y acá establece lo que es el darwinismo social, ¿no? Que es como de aplicar, ¿no? Que él dice que no está bueno y que el mismo Darwin lo llegó a saber, ¿no? Que aplicaban para hablar de culturas superiores unas a otras, ¿no? Aplicaban su teoría de la evolución de las especies, ¿no? Entonces él decía, sí, en las cuestiones genéticas hay especies que se van perfeccionando, ¿sí? Y van superando a otras. Uno ve lo que ha sido, por ejemplo, la evolución del ser humano, que ha ido, ¿no? Desarrollándose desde hace cientos de miles de años a la fecha y siempre ha evolucionado, ¿no? Y así los animales. En el caso de lo que tiene que ver con las culturas, no hay culturas superiores a otras, ¿sí? O porque no es que las hace más superiores el hecho de que algunas, por ejemplo,
tienen grandes despliegues tecnológicos como pirámides, como diques, como armado y diseño de las ciudades, ¿no? O aportes científicos. Dice, no, eso está mal, porque no se puede aplicar a lo que es la condición humana, que está, como dijimos también antes, con la cuestión del racismo, eh, está totalmente, es algo totalmente diferente, ¿sí? Porque lo cultural tiene que ver con muchísimas otras variables, ¿sí? Por lo cual, cada una de las expresiones culturales, ¿sí? De la historia de la humanidad obedece a las necesidades, ¿sí? De cada pueblo, ¿sí? De cada grupo humano. Por lo tanto, no tiene que ver con que unos son mejores que otros. ¿Tá? Y además, lo que a cada uno le pareció de su libertad y su inteligencia querer hacer. Pero decir esto de que hay superiores a otros es una falacia, una mentira. ¿Sí? O sea que el darwinismo social, esto que es decir que hay culturas superiores a otras, ¿no? Que se van superando a lo largo de los siglos, eso no es mentira, ¿sí? No se puede explicar. Cada cultura es totalmente única, irrepetible y obedece a las necesidades de los grupos en un determinado momento de su historia, ¿sí? Bien, entonces, volvemos a insistir. También esto del etnocentrismo es esto de decir, bueno, yo te voy a explicar, yo te voy a decir lo que está bien, lo que está mal, porque vos no sabes nada, ¿no? Una actitud donde yo hablo y vos me tenés que escuchar y no me importa si tenés alguna opinión, porque eso no va a ser tenido en cuenta, porque al fin y al cabo yo soy el que la tiene clara y vos no. Bien, esta actitud continuando la historia de la humanidad, también la vemos en las cruzadas, ¿no? Cuando eran los musulmanes, ¿no? Los moros, como se les decía en esa época, eran, digamos, los infieles, los que no seguían al Dios católico y entonces por eso, ¿no? Tenían otra religión y estaban justamente eh, tomando Jerusalén y no correspondía porque eh, eran infieles, ¿sí? No seguían la cultura así que ellos creían que era la correcta, ¿sí? Uno también ve el gesto así que parece muy simpático, ¿no? Muy novelesco, por ejemplo, en las orillas de Norteamérica, donde los europeos se instalaron, ¿no? Sobre todo los anglosajones se instalaron en las costas donde estaban las tribus autóctonas americanas, pero al poco tiempo, ¿no? Con esto de que nosotros la tenemos más clara, justificaron, bueno, si no era la esclavitud, entonces los mataban, ¿no? O si consideraban que podían ser peligrosos porque se iban a sublevar, entonces también había esta actitud de matar, ¿no? Otra forma peligrosa, así como hablamos de poner el acento en la raza, acá poner el acento en que una cultura es superior a otra es muy peligroso, ¿sí? Conlleva a posibles situaciones mucho más violentas. Por eso Claude Levi-Strauss no le gusta que, que se hagan este tipo de cuestiones. Acá vemos al cacique Cafulcurá, ¿sí? Que no sé si lo conocen, de los pueblos así mapuches de nuestro sur, ¿sí? Que en determinado momento, ante la conquista del desierto, se vio obligado a tener que vivir con el estilo europeo, ¿sí? Y a tener así eh, un uniforme como los soldados de esa época, 1870-80, para poder lograr hacer sobrevivir a su tribu, ¿sí? Y a su cultura, dado que ya habían masacrado
los propios argentinos, ¿sí? De blancos a muchos pueblos autóctonos. Otro tanto le pasó en otra parte del mundo a Gandhi, ¿no? Y fíjense la importancia de su gesto, ¿no? Digamos, Gandhi empieza siendo una persona formada por ingleses, ¿no? De hecho, había estudiado en Inglaterra para abogado, pero cuando él regresa y se va encontrando con todos los problemas que tiene su país, su sociedad, se da cuenta que en realidad él está asumiendo ya con la misma vestimenta una actitud imperialista, ¿no? El imperio británico, cuando en realidad es el que los está explotando, ¿no? Económicamente y socialmente. Con lo cual, bien, se decide antes de empezar la resistencia pacífica que él lleva adelante y que logra la independencia de la India respecto del imperio británico, él asume la actitud de vestirse como la gente más pobre de su país, ¿no? Y eso que era una persona de clase media alta, ¿sí? Pero él dice, ya de joven, voy a vivir con ese atuendo que lo va a acompañar hasta el resto de su vida, ¿sí? Porque dice que él tiene que estar a la altura de su gente y que además su pueblo, los más pobres sobre todo, no tienen oportunidad de vestirse al modo inglés, ¿no? Y que también es una manera de resistirse a esa imposición de vestirse de manera británica, ¿sí? Finalmente, también otra muestra de esto lo podemos ver en lo que fueron, digamos, en Australia, ¿no? También bajo el Imperio Británico, que también hubo grandes matanzas de las tribus ahí autóctonas, y los que sobrevivieron, ¿sí? De hecho, hay testimonios muy fuertes de cómo, sobre todo los niños, fueron obligados sometidos hasta violentamente para asumir las condiciones de crianza que les exigían los blancos australianos, ¿sí? Que, por ejemplo, hasta el día de hoy siguen reclamando justicia porque muchos de esos chicos, por la terrible crianza que les dieron, que además eran despojados de sus padres, ¿no? Tenían que vivir como si fueran en orfanatos, ¿no? Y ahí eran obligados a vestirse y a conducirse de determinadas maneras, ¿no? Que eran muy esclavas, ¿sí? De sometimiento. Bien, el imperialismo también lo vemos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando, por ejemplo, China, que deja de tener su poderío en Asia, bueno, ahí se lo disputan, fíjense, entre Rusia, ¿no? Japón, acá el león debe ser los ingleses, los Estados Unidos, ven que ahí está, ¿no? Como Italia, Austria, hasta ahí. Bueno, ¿cómo se busca? Este debe ser Francia, ¿sí? El gallo. Con lo cual, se muestra también el reflejo de una época donde querían justamente dominar a los chinos, ¿no? Y de hecho lo hicieron durante una gran porción del siglo XIX y XX. Uno puede ver los territorios bajo el poder del Imperio Británico, que aún hoy, ¿no? Siguen siendo muchos, ¿no? Y a mí siempre me sorprende esto, ¿no? Es una islita ahí, cómo esa islita puede haber conquistado tanto, ¿no? A nivel mundial. Y sin embargo, sí, sí, fueron territorios de conquista, ¿no? Donde también impusieron su cultura, ¿sí?
sus costumbres, su idioma, ¿no? Cuando vamos a estos lugares se habla en inglés, ¿no? Bueno, muy fuerte. Recién ahora, en estas últimas décadas, por ejemplo, Australia está cuestionando si va a seguir reconociéndose como parte del Imperio Británico. Están haciendo algunas consultas. Canadá también está proponiéndose una revisión de esa cuestión, ¿no? A ver si quieren ser británicos o no. Eh, Bien, es un tema muy, muy llamativo, ¿no? Cómo se manejan. Y lo fantástico a nivel histórico, ¿no? De que una islita tan chiquita domina tanto. Ni hablemos de que siguen usurpando nuestras Islas Malvinas, ¿no? Que como así en otros países, no correspondería que fueran parte de ello. Y en este día tan particular, donde justo estoy haciendo el video, que es el día 2 de abril, la verdad que lo siento mucho más especial. Bien, en el siglo XX y siglo XXI, ¿no? Sobre todo después de las posguerras, Estados Unidos crece con su poderío militar y empieza a buscar justamente crecer también, ¿no? ¿Y qué hace? Bueno, tiene distintas formas de dominar, ¿sí? A nivel mundial. Y por eso vemos que siempre tiene razones en favor de la libertad y de la democracia y qué sé yo, pero invade, ¿no? Irak, Kuwait, los Balcanes. Ahora están pidiendo para que intervenga también en la cuestión de Ucrania, que dicho sea de paso, no podemos ser tan ingenuos de que le interesa las cuestiones democráticas cuando Estados Unidos ha sido responsable de tantos millones de muertes, ¿no? Por sus intervenciones, ¿sí? A nivel mundial. Hoy tenemos, ¿no?, que China se ha fortalecido durante el siglo XX y el siglo XXI y tiene mucha influencia y hay quienes están preocupados de que quiera también anexar dentro de su dominio así político y económico a otros pueblos como los que están ahí, ¿no? Con algunos tiene un trato respetuoso, un trato de intercambio económico, militar, ¿no? Pero bueno, a Estados Unidos, que es el otro gigante, en la actualidad, bueno, le preocupa que eso suceda, ¿no? Siempre hace todo lo posible para que esto no se dé, ¿sí? Pero bueno, es alguien que también, así como hace Estados Unidos, también China puede ir cada vez más buscando que esos grupos que va anexando consuman también sus productos culturales, ¿no? Y sus costumbres y demás. También se habla hoy de que, justamente por esto de la guerra de Ucrania, de que hay un imperialismo ruso, ¿no? Se juega con esa idea. Cuando en realidad me parece que es una lectura muy simplista, me parece que hay muchos más condimentos ahí en juego, eh, que no, obviamente los medios de comunicación que han asumido una posición u otra, muchas veces no blanquean, ¿no? Pero es también una preocupación, fíjense que son, ¿no?, distintas preocupaciones a nivel mundial y según de dónde estemos, ¿no? Ahora, lo que sí podemos decir, que más allá de los colores, es decir, de si es ruso, chino, o Estados Unidos u otro país, ¿sí? La actitud imperial, ¿sí?, la de dominio, necesita también el poder cultural, ¿no? El poder de influenciar culturalmente en otros países. Nosotros lo vemos acá, por ejemplo, que consumimos, nos guste o no nos guste, muchos
productos que son europeos, ¿sí? Y que son norteamericanos. Hollywood nos hace un montón de películas que tienen que ver con estas costumbres, ¿no? Vemos ahí las grandes compañías, ¿no? Que más allá de ser transnacionales, la realidad es que tienen su epicentro de control, de poder en Estados Unidos, por ejemplo, o puede ser en otro gran país así poderoso, pero bueno, así se influencia culturalmente también para tener más poder en sociedades que son, como se dice, países satélites como el nuestro, ¿sí? A nivel tecnológico vemos que también hay un montón de herramientas, ¿no? Los grandes magnates de las tecnologías y las redes sociales también, digamos, tienen su manera de dominar sobre a nivel global, ¿no? A nivel mundial. Y esto también es para ser tenido en cuenta. Bueno, los consumos que decíamos, ¿no? De todo tipo, la cultura consumista que tenemos, ¿no? Nos hace ver cómo estas cuestiones son fácilmente identificables en cualquier país del mundo. ¿Por qué? Y porque los poderosos han sabido así metérnoslo con mucha efectividad, ¿sí? A tal punto de considerarlo que son consumos necesarios, ¿no? Para muchos. Bien, a nivel económico está el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que a nuestro país lo tiene ahí entre la espada y la pared durante, ¿no? Desde hace muchos años, ¿sí? Demasiadas décadas, ¿sí? Y que, bueno, es la manera en que Estados Unidos, fíjense que ahora para poder hacer los últimos así ayudas del Fondo Monetario, bueno, tuvo que tenerse el gesto de que el presidente Fernández fuera a Estados Unidos para plantearle a Biden eh, qué es lo que nos preocupa, lo que no nos hace poder pagar los desembolsos que hay que hacer de la deuda. Y fue justamente el guiño afirmativo del presidente de Estados Unidos lo que hizo que se desembolsara en estos días eh, una, digamos, una nueva cuota así de dinero para Argentina. Y también se utiliza lo que es la guerra, ¿no? Esto lo vemos mucho. Esta película es muy interesante, Lord of War, ¿sí? Señor de la Guerra, donde muestra a Nicolas Cage, ¿no? Que es el protagonista, cómo es un hombre que vive, hace su fortuna a partir de venderle armas a los países del tercer mundo, ¿no? Y como al poder de Estados Unidos y de otros países así poderosos, lo van justamente a consultar y a pedirle que vaya a venderle armas a tal grupo o tal otro en tal país, ¿sí? A los efectos de causar guerras y que la destrucción, bueno, vieron como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Los que se benefician son justamente los poderosos, ¿sí? Y sobre todo que están en otros países, ¿no? Y así han hecho en África, ¿no? Muchísimo. Y en América Latina también, ¿no? Pero bueno, hay que tener también acá atención porque, digamos, hay una forma en particular de poder mostrar esta idea, ¿sí? Con esto quiero decir, cuando vos escuches esta palabra,
tenés que leer entre líneas, ¿no? Es lo que nos recomienda Levi Strauss. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que conlleva es esto de decir, eh, lo que yo te propongo es mejor que lo anterior. Y en ese caso es una posición etnocentrista, ¿no? Y se trata justamente de la idea de progreso. No es casual que la idea de progreso, ¿no? Haya estado a lo largo, sobre todo del siglo XIX y siglo XX, y siglo XXI, sigue estando, ¿sí?, como una idea superadora de lo anterior, ¿no? Y muchas veces nosotros, por ejemplo, lo sabemos como en el país, no necesariamente esa idea de progreso después se plasma y hace que la sociedad, por lo menos un poco mejor viva que antes, ¿no? Uno lo puede ver en cuando, por ejemplo, los españoles vinieron, que lo que querían supuestamente cuando vinieron dijeron, bueno, queremos darles educación, cultura, progreso, ¿no? Y esta cuestión de los pueblos autóctonos, dice, bueno, pero capo, ¿por qué la espada, no? Porque justamente todo esto es, o lo agarrás, y yo te digo que vas a agarrar. Yo te digo que es progreso, ¿sí? Y acá está justamente la explicación de lo que fue anteriormente, ¿no? Digamos, esos pueblos autóctonos, ¿quién dice que antes no progresaban? ¿Desde qué mirada? ¿Desde la mirada europea? En realidad no hay manera de poder decir eso, porque el progreso, que para algunos, así como en la vida cotidiana, para mí progresar tal vez es hacer determinadas cosas y para otros otras cosas, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene la razón? Y nadie. El tema es que cada uno decide qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere disfrutar, ¿no? Bueno, y así como los pueblos autóctonos lo que demuestran eran que en general vivían en armonía con la naturaleza y que no les interesaba ser dueños de la tierra porque la compartían con todos y era para todos, ¿no? Cuando vino el europeo, lo que empezó a hacer es a quitar las tierras, sobre todo las que tenían mayor productividad, mayor riqueza, y vinieron con una idea de esto es mío, que si esto en realidad ya estaba acá antes que vos vinieras, ¿no? Y yo estaba antes que vos vinieras, ¿con qué derecho? Sin embargo, en nombre del progreso muchas veces, ¿no?, se destruyen culturas, se destruyen civilizaciones, ¿no? Y entonces, por eso, Levi Strauss dice, ojo con lo que conlleva la palabra progreso, ¿sí? Bien, eh, ustedes ven, por ejemplo, también en Brasil, que tiene el lema orden y progreso, ¿no?, en la propia bandera, que es la misma, el mismo lema que acá tuvo la generación del 80 que mencionamos antes, Sarmiento, Roca, Mitre, Alberdi, ¿sí?, que lo que hicieron es también proponer esa generación del 80 la idea de orden social y progreso económico, ¿sí?, como así lemas de campaña y de el plan que llevaron a cabo con digamos, la conquista del desierto, con el hacer venir inmigrantes europeos, con buscar el desarrollo tecnológico, con copiar el modelo cultural y arquitectónico de Europa, ¿no? Por eso tenemos, y se dice que Buenos Aires es la Europa de América, ¿no? Bien, tiene que ver con eso, o sea, fue un modelo muy fuerte que se instaló durante el siglo XIX y siglo XX en muchas partes del mundo, pero en Latinoamérica fue muy fuerte, ¿no? Y así como Brasil también lo tuvo y lo graficó en su propia bandera, lo mismo
pasó con Argentina, ¿no? Tuvimos sus representantes y que no necesariamente hicieron las cosas bien, ¿no? Porque, digamos, hay un montón de cosas que uno hoy puede en retrospectiva cuestionarle a esos dirigentes políticos. También cuando Estados Unidos lo que busca es la alianza con los países latinoamericanos, ¿sí? Para crear una unidad y ver si todos de alguna manera se ponen de acuerdo, que en realidad era ponerse de acuerdo para seguirlos a Estados Unidos, ¿no? Pero más allá de que a muchos nos cae bien por otras cuestiones Kennedy, la realidad es que no dejaba de ser un estadounidense que estaba a cargo de seguir perpetuando o haciendo crecer el poderío económico y cultural y político de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, fíjense cómo apela al progreso, ¿no? También. Después también lo vemos en Gorbachev, ¿no? Que fue presidente de Rusia, ¿sí? De la Unión Soviética, fue el que terminó de alguna forma con la Unión Soviética, también hablaba de progreso, ¿no? Fíjense cómo la idea está muy presente a lo largo de distintas latitudes, distintas geografías y también distintos momentos históricos, ¿no? Y distintos personajes y posturas políticas. Acá, bueno, cuando Mauricio todavía tenía bigotes, ¿sí? Y quería ser jefe de gobierno, instaba justamente con este tipo de publicidades, ¿sí? Y antes de que me tilden de antimacrista, pongo este otro, ¿no? Donde también del lado contrario, en determinado momento, también se hablaba del desafío de seguir transformando, ¿no? La transformación, ¿no? Que establecía, digamos, ahí como lema Randazzo, que también, ¿no? Lo de transformación, ¿qué hay ¿por qué hay que transformar? Porque lo anterior, ¿qué pasa? ¿No? Ya no sirve más, ¿no? Siempre está esa idea de que lo anterior no fue tan bueno y que ahora vamos a hacerlo mejor, ¿no? Y por otro lado, también lo tenemos, bueno, de otros países, ¿no? Si no me equivoco, este es Perú, la Alianza para el Progreso, ¿no? Digamos, con sus candidatos, miren qué linda foto, qué sonriente que están, donde también se pone el acento en esta cuestión, ¿no? Del progreso. Bien, para terminar entonces, cuando hablamos de progreso, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y por otro lado, ¿no? Cuando decimos que queremos superar a otros universos culturales o que hay que nuestra cultura es mejor que la de otro, ojo, porque ahí podemos cometer también injusticias y la gente que se pone muy violenta con mucha facilidad, esas ideas las termina plasmando en situaciones de agresiones a aquellos que supuestamente son culturalmente inferiores, ¿sí? Y eso no está bueno, ¿tá? Todos tienen que ser respetados, nadie es quien para decir que una cultura es superior a otra, ¿sí? Más allá de lo que se vea, de lo que han desarrollado. Bueno, espero haberme hecho entender y seguimos en contacto.